Esas lesiones iniciales que aparecen como nódulos, ¿sí? Se hacen blandas, se caen, quedando, miren, esas zonas, unos tremendos huecos. A eso se conocen como con el nombre de gomas. ¿Por qué gomas? Porque el tejido se reblandece. Aparece una pápula que crece, se hace bastante blanda y se cae, dejando esos huecos. Y ojo, pueden haber inclusive 2 o 3 pápulas juntas. Entonces imaginen ustedes el tamaño de la lesión. Bastante extensas, que pueden abarcar inclusive parte de toda la cara. Pero sucede en todo el cuerpo, por si acaso. Esas ulceraciones, ¿no? Pero son más llamativas cuando se dan en la cara. Probablemente este tipo de lesiones es lo que en algún momento le dio el nombre a la enfermedad. Ese nombre de sífilis. ¿Recuerdan ustedes que cuando se le da el nombre a una enfermedad, ¿sí? Ese nombre científico de la enfermedad se debe a el nombre del agente causal con una terminación? ¿Sí saben, cierto? ¿No saben? ¿Cómo no van a saber? Toda enfermedad tiene su nombre científico. Algunas veces la conocemos con los nombres populares, pero toda enfermedad tiene su nombre científico. Bien, ¿cuál es el nombre científico de la enfermedad producida por la Giardia lamblia? Giardiasis, correcto. ¿Cuál es la enfermedad producida por la salmonela? Salmonelosis. Entonces sí conocen el nombre científico. Es el nombre del agente causal con una terminación: isis, asis u osis. ¿Sí? Así se da el nombre científico. Ahora, en ciertos casos no se respeta. Ese es el caso de la sífilis. Tendría que ser trepanomatosis. Pero ya vimos que hay 4 enfermedades producidas por treponema, ¿no es cierto? Entonces, difícil poderla distinguir. Es por eso que se le conoce con el nombre de sífilis. Pero ese nombre de sífilis proviene de un poema griego. Hay un poema griego, Ovidio es el autor, en el cual describe a un pastor. El pastor se llamaba Sífilus. Bien, y este pastor ofende a los dioses. Y los dioses en castigo lo llenaron de llagas en todo el cuerpo. Esas llagas en todo el cuerpo se observaban aparentemente como lo que se veía en la sífilis terciaria, ¿no? De ahí el nombre de la enfermedad sífilis. ¿Bien? Pero bastantes características. Ahora, tranquilamente esto podría confundirse con una lepra, por ejemplo, u otro tipo de enfermedad, un carcinoma. Nada nos dice que podría ser solamente una sífilis. Esas son las llamadas gomas. Hay lesiones que se dan en el periodo prenatal. Hay que entender, la lesión en los recién nacidos proviene de la madre, ¿sí? La madre quien ha hecho la sífilis primaria, ya pasó a la sangre, de igual manera pasó a la sangre del niño, y el niño puede hacer las lesiones terciarias tranquilamente. Pero hay lesiones que aparecen en el niño frecuentemente en los casos de sífilis. Observen la simetría en la planta de los pies. Bueno, cualquiera dirá, bueno, es un niñito deforme, no hay problema. Pero adicional a eso, pueden aparecer lesiones ya destructivas. Observen las lesiones. A modo de psoriasis, son los condilomas. Y algunas veces hay huellas características de esta sífilis, lo que se conoce como estigmas. Por ejemplo, nacen con dientes con una morfología característica, como destornillador. O la nariz, como si fuera una silla de montar. Esos son los llamados estigmas. Ahora, lo que han visto, feo, en esa sífilis terciaria. Sí, pero más feo son las complicaciones que pueden haber.
Y esas complicaciones sí son bastante destructivas. Y de estas, probablemente la más llamativa es la que sucede con el sistema nervioso. ¿Han visto la destrucción que causa la sífilis en el tejido? Bien, esa misma destrucción a nivel del sistema nervioso. Sinapsis. Recuerden que para nosotros razonar, pensar, movernos, nos valemos de sinapsis. Comunicación entre nuestras células nerviosas. Imagínense que estas se pierdan. No hay forma de comunicación. Inicialmente dolores de cabeza cada vez más intensos, pérdida de la memoria, irritabilidad, alteraciones sensoriales, demencia. En lo que se conoce como la neurosífilis. Se dice inclusive que esta neurosífilis es una meningitis crónica. De repente el término no muy apropiado, ¿no? Conocemos que la meningitis es aguda y fatal, ¿sí? Pero se dice que en el caso de la sífilis es una meningitis crónica por el proceso. Pero esa cronicidad es lo que lleva a las lesiones. Entonces, neurosífilis asociada con esto, demencia, parte final del proceso. Pero así como ha provocado daño a nivel del sistema nervioso, también lo puede hacer a nivel cardiovascular, óseos y articulares, confundiéndose con una artritis, una artrosis. Hay dolores intensos a nivel de articulaciones, daño cardíaco que simula una arritmia. Sífilis terciaria, ¿bien? Bastante destructiva. Ahora, clínicamente complicado el diagnóstico, bastante complicado. ¿Por qué? Porque esta sífilis se confunde con todo. Hemos visto todo tipo de lesiones. Las lesiones iniciales tranquilamente se confunden con otras, un herpes, un chancro blando, una onovanosis. ¿Eh? Lo que están viendo ustedes allí es un herpes genital. Recuerden que hay dos tipos de herpes 1, herpes 2. Bueno, hay 8 tipos realmente, ¿sí? Pero de los más conocidos, herpes 1, herpes 2. Herpes 1 se supone que es el que aparece en la comisura de los labios, en las mucosas. Y herpes 2 se supone que es el que aparece en los genitales. Aunque lo cierto es que ahora hay herpes 2 arriba y herpes 1 abajo, ¿no es cierto? Pero es un herpes. Esta es una balanitis candidiásica. ¿Ven? Pero muy similar a las lesiones producidas por sífilis. Clínicamente no hay forma de diferenciarlo. ¿Qué tenemos? Este es un papilomavirus. Se confunde con las lesiones de la sífilis secundaria. Verrugas características. Ojo, esta es una lesión producida por cándida, una candidiasis bucal, muy similar a las producidas por la sífilis secundaria, las lesiones mucosas. Entonces, como ven, clínicamente no se le puede diferenciar. Difícil, para el médico complicado, no puede hacer la diferenciación clínica. La única manera de poder hacer un diagnóstico certero, pruebas de laboratorio. Es la única manera de hacer un diagnóstico certero. Ahora, las pruebas de laboratorio también pueden ser complicadas. La mejor manera de hacer un diagnóstico es ver al agente causal, ¿cierto? La mejor manera de establecer una infección urinaria es haciendo un cultivo y aislando a la bacteria. La mejor manera de identificar a quien produce una septicemia es hacer un cultivo de sangre e identificar a la bacteria. En el caso de la sífilis, tenemos solamente una oportunidad de hacerlo. La fase inicial es la única oportunidad en la cual podemos encontrar a la bacteria. Y eso hace que las posibilidades de este diagnóstico sean bastante estrechas. Porque muchas veces el paciente no llega cuando está en esa etapa. O simplemente por vergüenza no acude.
Ya vimos cómo se hace el diagnóstico en ese momento, ¿sí? Campo oscuro, como les decía. Se observa todo el fondo del microscopio oscuro y solamente se observa la bacteria en movimiento. Característico. Esa es la microscopía de campo oscuro. Nuevamente, solo en la etapa inicial. Pero luego de eso, la bacteria desapareció. Y ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico? Entonces tenemos que recurrir a la huella que dejó. Esa huella que dejó son las pruebas serológicas, buscar anticuerpos. ¿Sí? Buscar anticuerpos. Ahora, el buscar anticuerpos supone otro problema, porque recuerden que la bacteria no se puede cultivar, por lo tanto las pruebas diagnósticas de ese tipo, buscando anticuerpos específicos contra la bacteria, son más caras. Entonces se han ideado dos tipos de pruebas, las llamadas pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Ustedes dirán, no treponémico, ¿cómo es eso? Sabemos que para buscar anticuerpos necesitamos un antígeno, ¿cierto? ¿Cómo buscar anticuerpos contra un antígeno que no es el que yo estoy buscando? Pero vamos a ver que sí, pues hay dos tipos de pruebas, las no treponémicas y las treponémicas. ¿Sí? Son las pruebas con las que podemos hacer ese diagnóstico. Dentro de las pruebas no treponémicas están las bastante conocidas, tanto el BDRL como el RPR. Y el BDRL es esa prueba de tamizaje que todos en algún momento se han hecho y que no saben, porque es obligatoria dentro de los certificados de salud, es obligatoria dentro de los controles prenatales, es obligatoria dentro de los controles médicos. Ahora ustedes dirán nuevamente, ¿pero por qué tiene que ser obligatoria? ¿Cierto? Como dice su compañero, él es puro y casto, pero igual le hacen la prueba. Y creo que ha quedado claro, ¿sí?, cómo es el cuadro clínico de la sífilis. Que no solamente es la lesión inicial, sino clínicamente es indistinguible. Por lo tanto, cualquier enfermedad que ustedes puedan presentar, hay que estar seguros de que no es una sífilis. Hay que estar seguros que no están en una etapa de latencia, en un relapso. Hay que estar seguros que las gestantes no tienen la bacteria para que no haya una transmisión vertical y ese niño salga con deformidades. Hay que estar seguros que la bacteria no está en esa etapa de latencia y que pueden en algún momento ustedes hacer una neurosífilis o una sífilis cardiovascular. Hay que estar seguros que esos dolores articulares que ustedes tienen no sea por una artritis, por una artrosis, sino pudiera ser por una sífilis. Porque las formas de transmisión no son necesariamente de vía sexual. ¿Ven? Entonces es por ello que a pesar de todos los avances sigue siendo la prueba de tamiz, el BDRL o el RPR, y obligatoria para todos en algún momento. Bien, entonces esas son las pruebas no treponémicas, tanto el BDRL como el RPR. Pero tenemos otras que son las pruebas confirmatorias, donde la principal es el llamado FTA, que poco se está haciendo ahora ya realmente, porque necesita de un equipo sofisticado, un microscopio de inmunofluorescencia. Bien, tenemos ahora ELISAs, tenemos pruebas inclusive de inmunocromatografía, que se están haciendo bastante, y ha avanzado el diagnóstico en ese sentido. Pero sigue siendo la prueba de tamizaje el BDRL o el RPR. El tratamiento, miren, sencillo. Penicilina, pero en grandes cantidades, eso sí. Se hacen millonarios. Cantidades de penicilina para poder erradicar. Aparentemente sencillo, pero en altas concentraciones. Un tratamiento largo. Bien, ahora el problema, si son alérgicos a la penicilina. Hay alternativas, ¿sí? Las tetraciclinas, la eritromicina, pero no son tan efectivas como la penicilina, eso es cierto. No son tan efectivas. Entonces eso hace que el tratamiento sea un poquito más largo.
¿Sí? Ahora, ¿qué nos queda? Primero que nada, proteger. Es lo primero, ¿cierto? Aunque a veces parece que es lo más complicado para ustedes, la protección. Y lo otro, promover la salud. Como profesionales de la salud estamos en la obligación de promover esto entre la población. Hay que entender algo, el trabajo de ustedes no solamente es acá en el aula, el trabajo de ustedes no solamente es en la industria, el trabajo de ustedes no solamente es en la farmacia, ¿sí? Hay un trabajo importante que es el de promoción de la salud y deberían empezar a hacerlo. Veo que algunas veces se van a dejar víveres a estos lugares que han sido afectados por... Es bueno, es muy bueno. Y lamentablemente en el Perú estamos acostumbrados a tratar